Cordial saludo, somos Marcial Antonio Montalvo, Gloria Mercedes Restrepo. Procedo a compartir la pantalla. Actividad número 1. Aspectos relevantes en las perspectivas de género, evolución conceptual. Por Marcial Antonio Montalvo Talaiguan, Gloria Mercedes Restrepo Álvarez. El concepto de género ha sido un constructo entre los conceptos de mujer, hombre, femenino, masculino, mediado por la sociedad, la educación y la cultura. En 1968, Robert Stoll utilizó por primera vez el concepto de género para oponerlo al sexo, diferencias anatómicas y biológicas entre hombres y mujeres. Arnold Klein, en 1972, popularizó el término con su libro Sexo, Género y Sociedad. Este concepto permitía sobrepasar el determinismo biológico que impedía la liberación de la mujer de la opresión patriarcal. En 1975 se dio la celebración de la primera Conferencia Mundial de la Mujer en México. En ella se habló sobre discriminación, salud, desarrollo económico. En 1986, June Scott, en el artículo El género, una categoría útil para el análisis histórico, teorizó este concepto. Estableció una categoría de análisis. Para Scott, el género no es solo la construcción social de la diferencia sexual, sino también una forma de significar las relaciones de poder. Entonces, tenemos que el concepto de género, desde lo gramatical, es la diferencia entre hombre y mujer. Desde lo social, género es una construcción sociocultural, diferente a sexo, que es desde lo biológico de macho y hembra. Desde lo social también se ha trabajado desde los rasgos propios de la masculinidad y la feminidad o únicamente relacionado con la mujer y su lucha por la igualdad. Entonces, la perspectiva de género ha sido un instrumento transversal de leyes, instituciones y sociedad para lograr la igualdad entre hombre y mujer. La perspectiva de género entonces propone la distinción entre la diferencia sexual y los roles sociales, la igualdad sin rechazar la diferencia, los derechos de la mujer sin dejar de realizar roles de madre, la lucha equitativa por ideales comunes. La feminidad no se comprende si no es en contraste con la masculinidad. La perspectiva de género es diferente a la ideología de género. Estos dos conceptos han tenido mucha tendencia a ser confundidos por desinformación en lo conceptual o por los medios de comunicación que han hablado erróneamente entre estos dos conceptos. La ideología de género tiene la visión que el ser humano nace sexualmente neutro y luego es socializado como varón o mujer. Tiene diversas formas de ver el género y todas dependen de la orientación sexual de la persona. Hay una ruptura entre sexo y género y la liberación de la mujer de su capacidad biológica de ser madre. La ideología de género lucha por el matrimonio igualitario entre parejas del mismo sexo, por la adopción entre parejas del mismo sexo y por el derecho al aborto. El concepto de género entonces ha estado presente en cada momento histórico. En un inicio desde lo gramatical, la diferencia hombre-mujer, y posteriormente desde la construcción social que se da a lo masculino y femenino, considerándolo de carácter intransferible. A través de los tiempos se ha reflexionado sobre el papel de la mujer en la interacción social, como formadora, conformadora y constructora de sociedad. Esa reflexión constantemente en cuanto a las relaciones hombre-mujer es con respecto a la evolución y transformación sociocultural. Han llevado a analizar, cuestionar, estudiar el papel de cada uno con respecto al otro. Hubo épocas que marcaron el papel de la mujer en la historia y por ende el concepto de género. Entonces tenemos que la mujer en la historia ha sido visualizada como la compañera, como objeto sexual, como inferior, como esposa, como sumisa, esclava de su esposo, esclava de sus propios sentimientos, de sus deseos, como madre y como bruja. Las mujeres en la antigüedad que se atrevieron a pensar diferente, a estudiar, a opinar diferente, a ver la vida de otra manera, a vivir de otra manera, fueron catalogadas como brujas y condenadas a la hoguera. Entonces tenemos que la mujer desde la sociedad es vista desde el patriarcado como un ser inferior, vacío de derechos políticos, sin derecho al voto, sin derecho a la opinión,
La sociedad también, en la educación, educa para el patriarcado, la formación para servir a la familia, a la religión, a la sociedad, una educación muy básica, una educación basada en costura o cocina. Las mujeres en la antigüedad que quisieron expresarse literariamente o a nivel científico o fueron condenadas a la hoguera o les tocó utilizar seudónimos de hombres para poder hacer sus escritos, porque no era bien visto que la mujer eh, fuera estudiosa de estos ámbitos. Incluso en la actualidad todavía se nota más poquita presencia de la mujer en los estudios matemáticos o científicos. Era educada para servir, si se casaban, a su hogar, o si no, para servir a la religión, más que todo la católica. En la actualidad vemos que todavía la mujer es muy enfocada, o la mujer, las religiosas no ocupan los cargos jerárquicos altos, por ejemplo, obispos, sacerdotes. Ellas ocupan es un cargo de sumisión y de obediencia a los cargos jerárquicos masculinos. Desde la religión, también es vista desde dos maneras, desde dos formas. Eva, en cuanto al pecado, el error, la causante de que el hombre cometiera los errores, una persona débil de pensamiento, débil de voluntad, o desde María, la belleza, la obediencia, la castidad, la sumisión, el silencio como virtudes de una buena mujer y la ausencia en la vida pública, no importa al lado del hombre que se esté. La educación es un proceso que envuelve al hombre y a la sociedad. Es la responsable de la conservación y al mismo tiempo de la transformación y evolución de una cultura. La sociedad espera de la escuela la formación de un ser íntegro con capacidad crítica, analítica y al mismo tiempo le entrega a un ser humano permeado de historia familiar y social, que lo hacen único, partícipe de su historia de vida y constructor de su futuro. La convergencia en las aulas de diferentes historias de vida, multiplicidad de religiones, creencias, manifestaciones, expresiones, gustos, preferencias e identificaciones, da muestra de la diversidad en las aulas y de la necesidad de pensar en una educación desde y para la diferencia, basada en el respeto, la tolerancia, la autonomía, valores necesarios para construir significativamente en la escuela en pro del trabajo por la igualdad, la equidad y así por la perspectiva de género. Entonces tenemos que la educación es el proceso de formación de los seres humanos para la sociedad, es el medio para lograr una sociedad democrática, participativa y plural, y es la transmisora de códigos. En este código, el código de género, que varía según la clase social, la nación, la raza y la religión. Tenemos que la familia, la escuela y la sociedad como primeros grupos socializadores son transmisores de valores, costumbres, estereotipos, prejuicios y roles. También son transmisores de códigos de género que varían de acuerdo, como decíamos, a la clase social, la nación, la raza, la época, la religión. Y también esas costumbres, estereotipos, prejuicios y roles casi siempre son desfavorecedores para la mujer. La educación siempre ha estado en medio o ha estado como rotando o rotan hacia ella dos conceptos básicos, el poder y la igualdad. La escuela ha sido transmisora de cultura, de una cultura donde domina el poder. Siempre ha habido poder del maestro, poder, los niveles jerárquicos, y la educación ha permitido que la mujer esté siempre sublimada al hombre. Pero al mismo tiempo, en pro del mejoramiento y de la calidad continua, promueve la igualdad, la importancia del reconocimiento de la diferencia. Entonces, esta interacción y esta rotación lo que va a permitir el mejoramiento continuo de la calidad educativa. ¿Qué debe de tener la educación para la perspectiva de género? Eliminar los estereotipos, propiciar un trabajo por parejas mixtas, la educación en un contexto legal, la creación de un clima escolar adecuado, la igualdad de los seres humanos y la formación en valores. Entonces, ¿cuál es el papel de la educación? Es un papel transformador del pensamiento crítico, constructor de la libertad de opinión y de igualdad, fomentador del respeto, la tolerancia y la autonomía, conservador de valores, entre ellos de la familia como núcleo de la sociedad. Muchas gracias.